Hola, soy el cadete de cuarto año, Servicio de Sanidad Naval, estudiante de Medicina, Mendoza, Loménico José Luis, y hablaré sobre el tema de ergometría. Mi equipo está conformado por Armenta Martínez, Mar David, y Guzmán Villanueva, Prince Javier. Bueno, el contenido temático, tendremos a nuestra disposición la información sobre caso clínico, definición, prueba de esfuerzo clínica, pruebas de esfuerzo funcional, modalidades, protocolo, monitoreo, criterios de suspensión de la prueba y bibliografía. Bueno, tenemos un paciente masculino de 26 años de edad, el cual acude a consulta de servicio de medicina del deporte para solicitar un estudio que le ayude a planificar su entrenamiento de maratón. El paciente refiere la meta de completar un maratón, siendo que éste nunca ha tenido buena condición para ejercicios aeróbicos. Refiere entrenamiento con pesas desde hace 2 años y medio y además de consumo de suplementos alimenticios para aumentar la masa muscular. Este hombre a la exploración física se encuentra como un paciente con índice de masa corporal de 25.9 en la impedancia de 4 electrodos a expensas de masa muscular elevada. El paciente aparentemente sano, sin anormalidades a la exploración física, con masa muscular elevada, que acude a consulta para cambio de rutina de ejercicios para completar un maratón. En el plan tenemos realizar prueba de Bruce modificado para conocer la capacidad física del paciente y adecuar un plan de ejercicio acorde a los objetivos planteados por el paciente. Bueno, ¿y cuál es el propósito de estas pruebas físicas? Pues más que nada es educar al paciente sobre su condición física. Cuando tienen alguna duda sobre cuál es su capacidad máxima, es conveniente realizar estas pruebas. Cuando tenemos la obtención de datos para la prescripción de ejercicio individualizado, cuando llega a consulta el paciente y dice que quiere correr un maratón, entonces hacemos las pruebas, tenemos su estratificación y podemos prescribir ejercicio individualizado. Y la recopilación de datos sobre el avance del paciente. Eso es muy importante, ya que conforme vayamos avanzando en el ejercicio del paciente, podemos recopilar el progreso que ha tenido a lo largo de su ejercicio individualizado y así ver si continuamos con ese ejercicio o si lo cambiamos. Bueno, antes de nuestra prueba es muy importante que le realicemos unas preguntas a nuestro paciente. Esta es una hoja que es comúnmente utilizada. Es conocida como el PARQ o Physical Activity Readiness Questionnaire, el cual nos permite tener un acercamiento sobre si el paciente tiene alguna cardiopatía o tiene condición física que es baja, cuál es el tipo de actividad que tiene el paciente y más o menos a qué enfoque debemos de darle al paciente en caso de que sean cardiópata, que tenga enfermedades crónico-degenerativas, que tenga como comorbilidades o en el caso de que sea también un paciente de edad avanzada. Bueno, dependiendo de si el paciente contesta las preguntas, si es positiva su respuesta o si es negativa, pues vamos a tomar un enfoque sobre cuál es el tipo de prueba y la actividad que tiene nuestro paciente. En el caso de que todas las preguntas sean negativas, significa que tenemos un paciente en el cual podemos realizar todo tipo de pruebas y todo tipo de mediciones. Bueno, otra hoja similar a la anterior es la Physical Training Pre-Participation Screening Questionnaire, que es impartida principalmente por la American Heart Association y por la American College of Sport Medicine, y pues consiste en una hoja similar en la cual podemos tener datos sobre cardiovasculares, enfermedades coronarias, principalmente enfermedades cardíacas, es lo principal que se enfoca en esta hoja de prueba.
Y a partir de esto también podemos agregar los riesgos cardiovasculares del paciente para también considerarlos dentro de nuestra prueba de esfuerzo. Bueno, es muy importante tener también en cuenta la composición corporal de nuestro paciente. Bueno, nuestro primer índice que nos va a dar una sospecha de que el paciente tiene comorbilidades es la cantidad de grasa corporal que nuestro paciente tiene. Esto nos va a dar también signos y síntomas de que el paciente cuenta con alguna enfermedad, y también es importante en el interrogatorio preguntar si tiene hipertensión, algún rastro de síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, que es muy importante esto por la fatiga del músculo, cardiopatías, que es la principal comorbilidad que buscamos en enfermedad crónica, ya que esto va a afectar en gran medida los resultados de nuestras pruebas de esfuerzo, y dislipidemias como último factor de riesgo. Bueno, antes de nuestra prueba es vital tener una correcta organización. Debemos de comprobar que todos los materiales que vamos a utilizar, todas las tablas y gráficas de referencia u hojas del paciente estén organizadas de modo que tengamos un ahorro de los tiempos y una optimización de las pruebas. Tenemos que verificar que el equipo que se utilizará está debidamente calibrado, ya que esto nos puede crear sesgos y pueden crear que nuestras pruebas sean inválidas. Debemos de organizar el equipo de modo de que se siga una secuencia para no estresar el mismo grupo de músculos y así tener una correcta lectura y medición de las pruebas que vamos a realizar. Bueno, y para buscar todo este tipo de riesgos utilizamos métodos antropométricos como una de las medidas que vamos a utilizar. Vamos a tener el índice de masa corporal, utilizamos también circunferencias y medida de pliegues cutáneos. Principalmente vamos a utilizar el índice de masa corporal, el cual a través de tablas impartidas por la American College of Sport Medicine nos van a estratificar en riesgo según presenten o no rangos mayores a 25 o de índice de masa corporal. Otro parámetro que podemos utilizar en este caso sería también la densitometría. Uno de los aparatos que podemos utilizar es la hidrodensitometría, el plestimógrafo, o una conversión de densidad corporal en composición corporal a través de distintas fórmulas que menciona también la American College of Sport Medicine. Bueno, uno de los valores que tenemos que medir, que es de principal o de vital importancia, es el consumo máximo de oxígeno, representado por las letras VO2 max, que se define como el producto del gasto cardíaco y la diferencia de la oxigenación arteriovenosa. Y en este caso, esto es lo que nos indica el tipo de condición física que tiene el paciente, ya que representa una relación directa entre el bombeo del corazón y la oxigenación de los músculos. Bueno, ¿cómo podemos hacer nuestras pruebas de esfuerzo o modos de prueba? Principalmente podemos tener una prueba de campo en la cual dejamos a un paciente al aire libre, podemos dejarlo que corra o camine un determinado tiempo de distancia, en este caso son 2.4 kilómetros en 12 minutos. Una de las desventajas de esta prueba es que tiene una falta de monitorización de la tensión y la frecuencia cardíaca, y tampoco puede ser medida la VO2 max. Esto no quiere decir que es una prueba realmente poco confiable y no tiene tanto objetivo de hacerla. Sin embargo, nos puede dar una idea sobre la condición física del paciente a simple vista. Bueno, uno de los principales métodos de prueba son las bandas sin fin, el cual es una máquina motorizada en la cual podemos decirle al paciente que se suba y realice una caminata o un trote. Es empleado como examen diagnóstico y permite un monitoreo adecuado de valores diagnósticos, que en este caso basan en la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial
y la saturación parcial de oxígeno. Este método es usado principalmente en laboratorios de Estados Unidos. Otro de los modos de prueba que tenemos es el cicloergómetro, el cual es utilizado principalmente en Europa y que tiene las mismas indicaciones y valores obtenidos que en una banda sin fin. Esto simplemente es para fines de comodidad. El cicloergómetro es una especie de bicicleta en la cual el paciente va a realizar una actividad de ciclismo, puede ser superior o inferior, y en la cual vamos a obtener los valores con los cuales vamos a certificar a nuestro paciente y a partir de ahí vamos a tomar el plan terapéutico que vamos a realizar con él. Bueno, para una secuencia de prueba cardiorrespiratoria, principalmente buscamos medir valores que nos indiquen el gasto o el esfuerzo físico del paciente. En este caso buscamos medir la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y en el caso de que el paciente tenga comorbilidades cardíacas, buscamos síntomas subjetivos como la disnea o la angina. Es recomendable que antes de la prueba y acompañado con los cuestionarios se tome una electrocardiograma y su interpretación. Tenemos que monitorear en todo momento la frecuencia cardíaca del paciente cuando tiene cardiopatía. Y pues en la exploración física del paciente antes de realizar las pruebas es importante realizar una auscultación en busca de alguna alteración que pueda perjudicar al paciente durante las pruebas. Uno de los parámetros que nos va a permitir o que se toman en cuenta dentro de la ergometría o que tienen participación dentro de ella son la fuerza y la resistencia muscular. Dentro de lo que compete tenemos a la densidad ósea, a la tolerancia a la glucosa, a la integridad musculotendinosa, a la habilidad de cada paciente o individuo para realizar actividades diarias y a la masa libre de grasa. La densidad ósea se ve afectada principalmente en pacientes que tienen osteoporosis, la tolerancia a la glucosa en pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2, la integridad musculotendinosa en pacientes que tienen edad avanzada, en los cuales pueden estar comprometidos con las estructuras musculotendinosas. Lo mismo puede ser para realizar actividades diarias. Como sabemos, los pacientes que son adultos mayores tienen una limitación en los movimientos para hacer sus actividades diarias y una masa libre de grasa que se ve afectada por estados de obesidad, en lo cual puede darnos los factores de riesgo que vimos anteriormente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy el Cadete Prince y vamos a hablar sobre la ergometría. Esta es una prueba de esfuerzo, la cual consiste en someter al paciente a un ejercicio físico progresivo, controlado, cuantificable y por ello reproducible para estudiar las respuestas del aparato cardiovascular en una situación de máximo esfuerzo. Un ejemplo de ellos es el protocolo de Bruce, que se realiza en una banda sin fin en un tiempo determinado en el cual se aumenta la velocidad y la inclinación y conforme al paciente va pasando las fases de esta prueba, van aumentando los equivalentes metabólicos que usa. Y bueno, de acuerdo al objetivo con el que nosotros vamos a hacer una ergometría, vamos a tener que pueden ser con un objetivo clínico, donde estas pruebas son usadas para el asesoramiento en el aumento de cargas de ejercicio de los pacientes, para monitorear cambios electrocardiográficos, hemodinámicos y sintomáticos, y sobre todo para ver si se manifiestan síntomas cardiovasculares, hemodinámicos o respiratorios. Como dije anteriormente, de acuerdo al uso que nosotros le queramos dar, se le va a denominar como de esfuerzo clínico o de esfuerzo funcional. Las de esfuerzo clínico son usadas para el diagnóstico, prognosis y con fines terapéuticos, así como para asesorar a deportistas en su prescripción de carga de ejercicio, sobre todo si son un plan riguroso y con una carga de intensidad alta. En pacientes con enfermedad cardiovascular,
es para saber su VO2 max para pacientes que iniciarán un plan de entrenamiento de alta intensidad o en pacientes con una enfermedad cardiovascular ya diagnosticada, está indicada para evaluar isquemia miocárdica residual, arritmias ventriculares amenazantes y pronóstico. Y pues aquí hay un dato importante a mencionar, que es que en las mujeres vamos a tener un porcentaje elevado de un 10% aproximadamente de falsos positivos a enfermedades cardiovasculares. Aún así, y tomando en cuenta esto, la prueba de fuerza sigue siendo una prueba diagnóstica inicial de elección. Y para todas las pruebas de esfuerzo, el MET va a ser la unidad energética utilizada para la energía utilizada por el paciente. Continuando con los tipos de pruebas de esfuerzo, o más bien con los objetivos con los que se va a utilizar la prueba de esfuerzo, vamos a tener las pruebas de esfuerzo funcionales, las cuales sirven para la prescripción de actividad física, evaluación de discapacidad y estimar la prognosis. Se evalúa a través de percentiles, es decir, ya está registrada la información según el sexo y la edad de los pacientes. De igual manera, el MET va a ser la unidad de medida y también se utiliza para medir el VO2 max de nuestros pacientes. Según Kodama y otros, por cada MET que nuestros pacientes incrementan en su uso, se reduce en un 15% la probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular y una disminución del 13% de su mortalidad en general. Esto es bastante importante, ya que tiene que ver con la calidad de vida de nuestros pacientes. Y bueno, en cuanto a las pruebas de bicicleta, el punto de corte en las mujeres es de 13 mililitros por kilogramo por minuto y los hombres en los 15 mililitros kilogramos por minuto, hablando del VO2 max. Esto quiere decir que no solamente las pruebas de banda sin fin son las ergometrías que existen, sino que hay más tipos de ellas. Y se hablarán de ellas más adelante. Es importante mencionar que la capacidad aerobia es un indicador muy importante para enfermedades que cursan, para pacientes que cursan con enfermedad pulmonar intersticial e hipertensión pulmonar y EPOC, e inclusive en fibrosis pulmonar en algunos casos. Para la ergometría existen diferentes modalidades que se pueden utilizar para evaluar a nuestros pacientes. La primera de ellas es una banda sin fin, la cual es la más utilizada en Estados Unidos según el American College of Sports Medicine, y debe de cumplir ciertas características. Deben de tener velocidades desde 1.6 kilómetros hasta los 12.8 kilómetros y soportar mínimo 159.1 kilogramos de peso. Además debe contar con reposamanos para el balance y estabilidad del paciente. Finalmente debe de contar con un botón de alto, tanto para el paciente como para el supervisor, en caso de cualquier emergencia durante nuestra evaluación. También tenemos las bicicletas estáticas y estas son mayormente utilizadas en Europa. Este método es más barato y ocupa menos espacio en el consultorio. Además, es una alternativa viable para aquellos pacientes que vienen con obesidad o tienen problemas ortopédicos, vasculares periféricos o limitaciones neurológicas. Dentro de las características de cumplir la bicicleta estática está que debe tener un manubrio y asiento ajustable para así lograr una flexión ergonómica de las rodillas del paciente. Además, el electrocardiograma que vamos a obtener de esta prueba es más certero debido a que el movimiento del tórax del paciente es mucho menor a comparación con el que existe en una banda sin fin.
Finalmente tenemos la ergometría de brazos y esta es para los pacientes que no pueden realizar la prueba en una bicicleta estática. Aunque aquí el VO2 max es menor en un 20 a 30%, ya que solamente se utilizan los músculos de la extremidad superior. Y pues esto va a interferir en los resultados finales de la prueba de estrés. La ergometría de brazos se utiliza pues mayormente en pacientes con lesión medular o que utilizan las extremidades superiores en su mayoría en el ejercicio. Esto quiere decir que si un paciente va a utilizar en sus rutinas de ejercicio o en su deporte elegido los brazos en una mayor manera, pues la ergometría de brazos es una opción viable para ser un poco más específicos. Ahora, para cada modelo, o más bien, existen los modelos en los que se presentan las pruebas físicas, pero nosotros tenemos que utilizar un protocolo, los cuales ya están establecidos, para poder registrar y llevar a cabo nuestra evaluación al paciente. Dentro de los más utilizados están el Bruce modificado y el Nocton. Bueno, para pacientes que son más activos físicamente, son más jóvenes, se utilizan las pruebas de Bruce y LSTAT. Para pacientes que no tienen una actividad física frecuente o tienen una vida sedentaria o son mayores en edad, son un poco más longevos, podemos utilizar la prueba de Naughton y la de LA Bulk Wear. Ahora vamos a hablar de las ventajas que tienen las pruebas de rampa. A rampa me refiero a que tengan un aumento progresivo. Los protocolos van a ir aumentando en intensidad para poner en un desafío mayor a nuestro paciente conforme van pasando las fases de cada protocolo. Y esto ayuda a evitar incrementos grandes y desiguales en la carga de trabajo. Hay un aumento uniforme de las respuestas hemodinámicas y fisiológicas del paciente y también nos ayuda a tener estimaciones más precisas de la capacidad de ejercicio y el umbral ventilatorio. Y bueno, estos protocolos nos brindan una individualización de los resultados. Esto quiere decir que cada paciente va a tener su resultado y va a tener sus límites y van a poder ser registrados dentro de los protocolos y nos va a ayudar a tener un diagnóstico o a tener un apoyo, una sustentación sólida para la prescripción del ejercicio. Durante las pruebas de esfuerzo tenemos que tener bastante claro que deben de monitorearse unos datos, los cuales son la presión arterial, los latidos por minuto, el electrocardiograma y los signos y síntomas de nuestro paciente. Su facies, que si tiene disnea, si tiene algún síntoma cardiovascular, dolor precordial. Todo esto se tiene que estar preguntando y monitorizando para que nuestro paciente esté seguro durante la realización de su prueba. Como mencionaba anteriormente, los signos como la disnea, mareos, náuseas, acúfenos, dolor precordial o en general dolor tienen que ser reportados por el paciente y obviamente nosotros tenemos que estar preguntando constantemente y generalmente estas preguntas se hacen 15 segundos antes de que nosotros pasemos a la siguiente fase de nuestra ergometría. De igual manera se utilizan escalas subjetivas como la de Borg para medir el esfuerzo que está sintiendo nuestro paciente. De si se siente desde el reposo o un esfuerzo ligero o muy ligero hasta que siente que es el máximo esfuerzo que ha hecho en su vida. Ahora, tenemos indicaciones para terminar la prueba en caso de los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares. Existen indicaciones absolutas
e indicaciones relativas. Dentro de las absolutas tenemos que, si tenemos un descenso de la presión sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio al aumento del trabajo que tiene nuestro paciente, o si la presión sistólica disminuye debajo de los valores obtenidos en la misma posición previamente, esto es una indicación absoluta para terminar la prueba. De igual manera, si tenemos síntomas de angina de pecho, si tenemos síntomas del sistema nervioso como la ataxia, como que se sienta con visión borrosa o que si está al borde del síncope, también estas son indicaciones absolutas. Signos de poca perfusión, dificultades técnicas con nuestro aparato, con nuestro ergómetro. Si el paciente dice que quiere terminar la prueba, tenemos que terminar la prueba. No podemos obligar al paciente a exceder lo que él no quiera. La taquicardia ventricular o elevación del ST mayor a 1 milímetro. Todas estas son indicaciones absolutas para terminar nuestra prueba. Y ahora, pues también hay indicaciones relativas, que también está la disminución de la presión sistólica mayor a 10 milímetros, cambios en el ST o el QR, arritmias diferentes a la taquicardia ventricular, fatiga, disnea, o que nuestro paciente empiece a tener dificultades respiratorias, también son indicaciones relativas para terminar la prueba. Si tenemos un dolor precordial, dolor de pecho que va incrementando, pues depende de cómo veamos la fase de nuestro paciente, y si preguntamos si él puede seguir, podemos continuar con esta prueba. Ahora, cuando nuestro paciente termina el protocolo por completo o él pide que termine su prueba, nosotros debemos de tener un periodo post ejercicio o de recuperación en el cual nosotros, al menos por 6 minutos, tenemos que monitorear sus signos vitales. Este periodo va a durar hasta que el electrocardiograma se normalicen, sus signos vitales de igual forma. Y es importante saber que la frecuencia cardíaca es un valor importante que debe ser tomado en cuenta para la prognosis de nuestro paciente. ¿Qué vamos a hacer cuando un paciente definitivamente no puede realizar la prueba de esfuerzo? Bueno, tenemos modalidades que nos apoyan en estas situaciones. Existe la prueba de estrés farmacológico, la cual se usa para pacientes que no pueden hacer prueba de esfuerzo debido a desacondicionamiento, debido a enfermedad vascular, discapacidad, enfermedad neurológica u otras enfermedades concomitantes. Los fármacos más utilizados son la dobutamina y la adenosina en ecocardiografía y gamografía nuclear de estrés, respectivamente. Y pues también la tomografía computarizada cardíaca es un método efectivo para poder realizar diagnóstico de nuestros pacientes que no pueden realizar una prueba de esfuerzo. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.